Inauguramos la sección con un icono del rally, el Subaru Impreza de 1995, pilotado por dos leyendas, Carlos Sainz y Luis Moya. Este coche no es solo un símbolo de la época, sino que también fue el vehículo que llevó a Sainz y a Moya a la victoria de una de las pruebas más desafiantes del campeonato. Con su característico color azul y los detalles en amarillo, el Impreza se convirtió en el verdadero espectáculo en las carreteras catalanas. En 1995, el Rally Cataluña fue un verdadero desafío. Con tramos de tierra y asfalto, los pilotos tenían que estar en su mejor forma, pero Sainz y Moya, con su experiencia y habilidad, lograron dominar cada kilómetro. Carlos Sainz, conocido como el Matador, y su copiloto Luis Moya formaron un dúo imbatible. Su compenetración y estrategia en cada curva eran simplemente impresionantes. La miniatura pertenece a la Carlos Sainz Collection de Altaya, que vio la luz en el año 2005 e incluye los coches conducidos por el piloto a lo largo de su carrera. Como es habitual, los modelos fueron fabricados por Ixo Models y contó con 38 entregas, aunque en su edición se ampliaron a 39. Colin McRae, un hombre que resuena en la historia de los rallies. Con su estilo agresivo y su habilidad al volante, se convirtió en toda una leyenda. Aunque no estaba solo, su copiloto Derek fue su compañero de confianza, ayudándole a navegar por los desafiantes tramos de cada etapa. El Rally de Gran Bretaña de 1995 fue un evento crucial. Con condiciones climáticas impredecibles y tramos que desafiaban a los mejores, el Impreza se enfrentó a todo. Colin y Derek demostraron su maestría. Con cada curva y cada salto, el Impreza brillaba. Al final, se llevaron la victoria en un momento histórico que marcó el inicio de una era dorada para Subaru en los WRC. La victoria de McRae no solo fue un triunfo personal, sino que también encendió la pasión por el rally en todo el mundo. Los fanáticos se enamoraron del Impreza y de la forma en la que el piloto lo llevaba al límite. Estamos ante un modelo perteneciente a la Rally Collection lanzada en 2004 por Altaya. Contó con 70 entregas, siendo esta la número 36. El Subaru Impreza de 1998 representa una época dorada en el mundo del rally. El piloto escocés con un talento excepcional y su copiloto Nicky Grease formaron un dúo magistral, aunque tuvieron que conformarse con un tercer puesto, coincidiendo casualmente con el número de su coche. El Rally Montecarlo es conocido por sus desafiantes condiciones, y este año no fue la excepción. Con carreteras heladas y tramos difíciles, McRae demostró su maestría al volante, deslizándose por las curvas con una precisión impresionante. El Subaru Impreza S5 dejó un legado que sigue vivo a día de hoy. Su diseño, potencia y espíritu de competición continúan inspirando a nuevas generaciones de pilotos y aficionados. Este coche a escala pertenece a la colección Rally Montecarlo de Editorial Altaya, la cual nos trae reproducciones al detalle de los modelos originales que disputaron este mítico rally. El Rally de Montecarlo del año 2000 fue la edición número 68 y la primera ronda de la temporada del Campeonato Mundial de Rally.
Se celebró del 20 al 23 de enero y contó con un itinerario de 15 tramos disputados sobre asfalto y nieve que sumaban un total de más de 412 kilómetros cronometrados. Aunque Richard Barnes y su copiloto Robert Ried llegaron a liderar el rally en el primer día, no lograron acabar en una buena posición al final del evento. En cuanto al modelo a escala, estamos ante un precioso coche de la Racing Car Collection lanzado por Del Prado, con unos buenos acabados y fiel al original. El piloto noruego Peter Solberg y su copiloto británico Philip Mills se entendían a la perfección, lo que les hizo conseguir numerosas victorias a lo largo de su carrera. En 2003 lograron un tercer puesto en el Rally de Nueva Zelanda, con una diferencia de algo más de 2 segundos. El Rally de Nueva Zelanda se caracteriza por sus rápidas pistas de grava, un impresionante paisaje natural y su estatus como el evento de rally más antiguo del hemisferio sur dentro del campeonato mundial. También figura entre los favoritos de los pilotos, especialmente por su diversidad de superficies y desafíos. El quinto coche de nuestra colección corresponde al número 8 de la Rally Collection de Editorial Altaya, otro modelo fabricado con la calidad habitual de Ixo Models. El Rally de Córcega número 52 fue una de las primeras pruebas para Solberg con este nuevo coche, que había debutado anteriormente en el Rally de Acrópolis. Por entonces, el piloto noruego se mostró satisfecho con la fiabilidad del vehículo y su evolución. El rally se corre en asfalto y es conocido como el Rally de las 10.000 vueltas por la gran cantidad de curvas en los caminos montañosos donde tiene lugar. El nombre original, Tour de Córcega, se debe al hecho de que en los primeros años se competía alrededor de la isla. A pesar de su potente motor y el diseño innovador de su carrocería, el Impreza no tuvo el éxito esperado y Subaru se retiró del Campeonato Mundial de Rally a finales de 2008 debido al deterioro económico. Se trata de una preciosa miniatura que cambia radicalmente el diseño de los modelos anteriores, por lo que lo hace ser más llamativa. Pertenece a Pasión por el Rally de Altaya, una colección belga que apareció en 2016 y que nos entregó este coche con su entrega número 17. Aunque no se trata de un coche de rally como tal, sí que tiene un diseño inspirado en ellos, con una toma de aire en el capó y un gran alerón trasero. El Subaru Impreza WRX STI de 2006 es recordado como un coche legendario y de culto, valorado por su conducción pura y analógica que desafía al piloto. La miniatura se presenta con una urna acrílica y base negra donde podemos ver el fabricante y el nombre del vehículo. El modelo está basado en el Safety Car del Gran Premio de Macao.
con esto llegamos al fin del vídeo. Así que sin más, espero que os haya gustado y si es así agradecería vuestro apoyo. Hasta el próximo vídeo.